Buenos días, hermanos. Esperando que la infinita gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y de su Padre, nuestro Dios, estén con ustedes en esta preciosa mañana de abril 25 del año 2021. Vamos a orar al Padre Celestial antes de entrar en nuestra última parte de la reflexión sobre la voluntad de Dios. Oramos, Señor, a ti, que estás en los cielos, santificando tu nombre y deseando que tu reino esté con nosotros en la tierra como está en los cielos. Que sea hecha tu voluntad sobre nuestra creación, Señor, de la manera justa que tú solo sabes proceder. Que tu misericordia y la gracia nos lleven a este día, presentando tu palabra, Señor, para que sea de edificación para todos. Que este día sea de gozo y paz para todos nosotros, reconociendo que solo por tu bondad, tu gracia y tu misericordia estamos, Señor, frente a ti. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Hoy entraremos en la última parte de la voluntad de Dios y veremos aquí lo que es su voluntad decretiva y su voluntad preceptiva. En el capítulo 6 del libro de Mateo, Jesús nos muestra la manera perfecta para la oración, reconociendo a Dios como nuestro Padre, la forma de alabar su nombre santificándolo, cómo debemos presentar nuestras peticiones y sobre todo estableciendo que todo el poder, el reino y la gloria le pertenecen a Él. Todo esto basado bajo su voluntad. La voluntad de Dios revelada presenta a dos lados. En uno de ellos tenemos los decretos de Dios, que es la llamada voluntad decretiva. Por el otro lado están los deseos de Dios, que es lo que se llama su voluntad preceptiva. Con sus decretos, Él nos dice cómo son las cosas y con sus deseos nos dice cómo deberían ser las cosas. En estos dos lados de la voluntad de Dios podemos ver lo interesante de las mismas. Dios, por un lado, realiza decretos que son totalmente inmutables, los cuales nunca podrán ser alterados ni cambiados por la humanidad. Por el otro lado, todos nosotros somos responsables de nuestras acciones, ya que su voluntad preceptiva o de sus deseos sí pueden ser rechazados por la raza humana. La Biblia misma afirma ambas voluntades, y un ejemplo de ello lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 23. Dios predeterminó la muerte de su Hijo, pero a la vez le llamó gentes malvadas a quienes lo asesinaron. En Jeremías 25, Dios envió a Babilonia para castigar a Judá, pero también castigó a Babilonia por actuar de manera perversa contra el pueblo escogido, el pueblo de Dios, Israel. Cuando entramos en la voluntad decretiva de Dios, encontramos aquí lo que se llama su voluntad inmutable, inamovible, predeterminada. Es la voluntad soberana de Dios. Todo lo que Dios decreta y ordena ha ocurrido, está ocurriendo en este momento y va a ocurrir. Él es el soberano sobre todas las cosas. Es soberano sobre el cielo, es soberano sobre la tierra, sobre las montañas, sobre los mares, sobre la vida. Es soberano sobre la muerte. Es soberano sobre los creyentes y los incrédulos. Pero sobre todo, es soberano sobre los espíritus malignos y voy más lejos. Es soberano sobre el propio Satanás. Si queremos ver un ejemplo, escuchen lo que dice el Salmo 139 y su versículo 16 con relación a la voluntad decretiva y soberana de Dios. La palabra de Dios dice así: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Si esto no fuese suficiente, escuchen lo que dice Isaías en su capítulo 46 y los versículos 9 al 10. Recuerden las cosas pasadas,
aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Eso es voluntad decretiva de Dios. Por otro lado, la voluntad preceptiva trata de los deseos de Dios para todo su pueblo. Esta es la voluntad que puede ser ignorada, desobedecida, y por lo tanto podemos transgredirla. La voluntad preceptiva de Dios es y se encuentra en sus estatutos y mandamientos. Son las reglas que hablan de la justicia de Dios, no solamente para los inconversos, sino para nuestra vida como cristianos. Por lo tanto, son los mandatos por los cuales nuestra vida se debe regir. Nos habla de que no tenemos o no deberíamos tener otros dioses delante de Él, que no tomaremos el nombre de Dios en vano, que debemos santificar las fiestas, que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Se trata de no matar, de no robar, de no adulterar, de no hablar contra nuestro prójimo ningún falso testimonio, de que no codiciaremos ni la casa, ni la mujer, ni los siervos, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de nuestro prójimo. El gran problema de la comunidad cristiana actual es que una gran mayoría se olvida totalmente de lo que es la voluntad preceptiva de Dios o los deseos de Dios y solamente tratan de husmear en la voluntad decretiva, interesándose más del futuro inmediato que de cumplir los deseos de Dios para nuestra comunidad. Cuando el cristiano trata de romper este velo sagrado, no hay duda de que en ese momento es la misma imagen de aquel incrédulo que busca día a día en el periódico su horóscopo y se preocupa más del movimiento de las estrellas que de su vida moral y de la justicia que debe ser delante de nuestro Padre Celestial. En muchas iglesias se habla de lo que ellos entienden que es la voluntad permisiva de Dios. Sin embargo, debo aclarar lo siguiente. A esas personas les debo decir que cuando tratamos de huir de lo que es la voluntad soberana de Dios, lo que se hace es intentar traspasar el pecado que cometemos, poniendo la responsabilidad y la carga de ese pecado a la voluntad inmutable de Dios, lo cual es una blasfemia. El promover la mal llamada voluntad permisiva de Dios es practicar lo que se llama la doctrina del antinomianismo. Y aclaro la palabra para aquellos que no están familiarizados con la misma. Esto se refiere a una expresión que fue utilizada por primera vez por Martín Lutero. Anti significa en contra y nomos significa ley. En otras palabras, es la persona que está en contra de la ley. Por esta razón, la voluntad permisiva de Dios solo existe en la inseguridad de aquellas personas que entienden que porque somos justificados por la fe, podemos evadir las responsabilidades de la ley expresada por Dios en el Antiguo Testamento para todos nosotros. Cuando hablo de esa ley en el Antiguo Testamento, me refiero a los 10 mandamientos, que a la vez fueron certificados por Jesús en sus palabras en el libro de Marcos, capítulo 12 y su versículo 30 y el 31. Jesús nos dijo lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y remató diciendo lo siguiente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mismo apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 31,
que por esa ley nosotros somos confirmados por la fe. Termino con lo siguiente. La famosa frase utilizada por el mundo, lo que será, será, no está dentro del libro de gramática de la literatura cristiana. En el momento que adoptemos este tipo de fraseología, caeremos dentro del fatalismo y nos hundiremos en una cultura que está por debajo de la medida que requiere Dios para todos nosotros. Interpretar el destino afirmándonos en este tipo de ideología es siempre desafiar a Dios. Dios creó todas las cosas. Él conoce todo lo creado. Su voluntad soberana revelada no cambiará por más que usted lo intente. Él trata de armonizar todo lo creado y ha dejado su huella indeleble para de que podamos de esa manera ver y entender cómo son las cosas y cuál es realmente su voluntad. De esta manera nos deja ver que su voluntad y sus decretos son absolutos. Esta voluntad, la cual ha sido decretada desde la eternidad, desde antes de los tiempos, nunca podrá ser frustrada. Fue, es y será un veredicto final y nunca podrá ser revocado. Usted podrá elegir, actuar y responder a la voluntad preceptiva de Dios y elegir no obedecerla. Pero nunca podrá restringir su voluntad decretada. Es probable que durante la época de nuestros antepasados hubiesen personas que estuviesen obsesionadas con lo que es la voluntad de Dios para su vida. Pero de lo que sí estoy seguro es que esa obsesión venía dada no para provecho personal, sino para provecho del pueblo de Dios en su totalidad. Digo más, estoy seguro que mis abuelos tenían el deseo profundo de conocer la voluntad de Dios en sus vidas. Y estoy también claro que el nivel social, económico y cultural de esa época era muy diferente al nuestro en este momento. Sus alternativas eran pocas. Se basaba en su familia, la iglesia y el trabajo. Así lo veo a la vez para los primeros cristianos. A diferencia, en el día de hoy tenemos alternativas y opciones que superan por muchos las de nuestros antepasados. Son muy diferentes a las de los últimos 100 años. Por ende, muchos cristianos al día de hoy presentan indecisiones, dudas, sin certeza de lo que quieren en su vida. Mucho menos tienen vida que pudiéramos decir que son vidas estables. Si tenemos una televisión, queremos otra. Cambiamos los teléfonos celulares mucho más frecuente que nuestras oraciones hacia el Señor. Si estudiamos física, nos gustaría estudiar química. El gran problema para nuestra generación, y no hablo de la generación del mundo, hablo de la generación de nosotros, del pueblo cristiano, es que vivimos tratando de rebuscar el día del mañana en la voluntad de Dios. Tratamos de buscar sus decretos, pero esos son inmutables. Ya en el libro de Isaías y su capítulo 55, Dios expresó que sus pensamientos y sus caminos son diferentes a los nuestros. Siempre será su voluntad y no la nuestra. Él no se adaptará a lo que nosotros podemos querer. Podemos rechazar la voluntad de Dios para nuestras vidas, o podemos creer que lo que hacemos es su voluntad, cuando al fin y al cabo es la nuestra. Trataremos de huir de sus deseos, pero al final de la historia, le guste o no le guste, deberá estar frente a su Hijo, y en ese momento tendrá que doblar sus rodillas y confesar a gran voz lo que debió haber hecho mientras tuvo
el tiempo y la oportunidad necesaria. Que Jesús es el Señor. Y todo esto es la esencia de lo que es la voluntad de Dios. Creer en su Hijo para poder decir: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y esa es la enseñanza del libro de Deuteronomio, en su capítulo 29 y su versículo 29. Lo que nos muestra lo más cercano que existe entre lo que es la voluntad decretiva de Dios y la voluntad preceptiva de nuestro Señor. Pero a la vez nos enseña algo que en la mayoría de las ocasiones, por no decir en todas, se nos olvida a todos nosotros. Oigan lo que dice este versículo: lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Esta es palabra del Señor. Dios tiene una voluntad oculta que no le toca a usted saber, que no le toca a usted preguntar, que no le toca a usted discernir. Y es solo ahí, cuando podamos entender que este misterio oculto de Dios le pertenece solo a Dios, es allí donde entenderemos que su voluntad se escapa a nuestro entendimiento, reconociendo que será siempre mejor decirle al Padre Celestial: hágase tu voluntad, que preguntar: ¿cuál es tu voluntad para el día del mañana? Que el Señor los continúe bendiciendo en este precioso día, hermanos. Santo es el Señor, y digno de adoración. Díselo al Señor, mi hermano. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es el Señor. Él está aquí, mi hermano. Díselo a Él, levantando tus manos. Santo es el Señor, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es Él, Santo es Él, Santo es Él, Santo es Él, Señor. Ahora dile: Santo eres tú, Señor. Santo eres tú. Y digno de adoración. Te lo cantamos a ti, Señor. Mi corazón ofrezco a ti. Santo eres.